Cordial saludo para todos. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los grandes amigos de El Salvador. Agradecer muy especialmente a toda la Asociación Salvadoreña de Reumatología, en especial a su presidente, el doctor Roberto Acosta, y a mi gran amigo Rubén Montúfar por su amable invitación. Mi nombre es Carlos Enrique Toro Gutiérrez. Soy médico internista y reumatólogo del Centro de Referencia en Osteoporosis, Reumatología y Dermatología de la ciudad de Cali, en Colombia, y actualmente me desempeño como el secretario general del Comité Ejecutivo de PANLAR. Durante los próximos minutos vamos a hablar de un tema muy interesante que se conoce como polimialgia reumática, haciendo un análisis de nuestra situación en Latinoamérica. Así que bienvenidos todos. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y este va a ser el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, las manifestaciones clínicas, el laboratorio clínico, el diagnóstico, el tratamiento y un análisis de la situación en Latinoamérica. Entonces, como generalidades, podemos decir que la polimialgia reumática es una enfermedad inflamatoria frecuente, más frecuente tal vez de lo que pensamos, que se caracteriza por un compromiso inflamatorio en las articulaciones grandes, especialmente en las proximales, como los hombros y las caderas, y no solamente un compromiso articular, sino que también puede comprometer estructuras extraarticulares, produciendo tenosinovitis, produciendo bursitis, que son parte importante del cuadro clínico y del dolor que se presenta en esta enfermedad. Tiene una relación importante con la arteritis de células gigantes, esto debido a que se considera que cerca del 20% de pacientes con polimialgia reumática podrían tener arteritis de células gigantes. Cabe aclarar que estos datos provienen más de poblaciones europeas o americanas, más que en datos latinoamericanos, puesto que parece que la prevalencia de esta enfermedad en nuestra población es mucho menor. Pero también es cierto que más del 50% de los pacientes con arteritis de células gigantes pueden tener un cuadro, pueden cumplir perfectamente los criterios de clasificación para polimialgia reumática. Entonces hay una relación estrecha allí y siempre que veamos un paciente con polimialgia reumática debemos pensar en la posibilidad que tenga arteritis de células gigantes. Los glucocorticoides son la principal base en el tratamiento y el metotrexate se considera como la principal alternativa terapéutica. Otros datos importantes, más concretos, por ejemplo, la incidencia a nivel global se considera entre 41 a 113 por 100.000 personas año. La prevalencia se calcula alrededor del 0.6% en mayores de 50 años. Se considera que es menos frecuente en población que no tenga ancestría del norte de Europa. Esto podría explicarse por el hecho de que hay menor prevalencia de esta enfermedad en población hispánica, en población afrodescendiente y en población asiática. Hay un pico de incidencia entre los 70 y los 75 años y la polimialgia reumática en términos generales es 2 a 3 veces más frecuente que la arteritis de células gigantes. En las mujeres es más frecuente, se considera que hay un riesgo vital de desarrollar la enfermedad del 2.4% en mujeres versus 1.7% en hombres. Y dentro de la fisiopatología se ha encontrado alguna relación, no completamente clara, pero se considera que podría tener alguna relación con micoplasma, infección por clamidia, neumonía o parvovirus B19, así como también parece haber una relación con el HLA-DRB104 y con una disminución de la dihidroepiandrosterona y con la androstenodiona. Durante su historia se han desarrollado diferentes criterios de clasificación. El primero fue el de Bird en el año 1979, pasando por Johnson y Hesselman en 1981, Schwann y Hunter en 1982 y los criterios de Healy. Estos criterios en todos se resalta la importancia de identificar el dolor bilateral de hombros como la manifestación principal, la rigidez y lo abrupto del inicio del cuadro. Sin embargo, en este momento los criterios que se consideran más importantes y los vigentes son los criterios del 2012 que fueron realizados en conjunto entre el American College y of Rheumatology y EULAR. Estos criterios se dividen a su vez en dos, dado que se pueden dar puntos, se puede calcular con ultrasonido o sin ultrasonido. Se considera como criterio de entrada, y esto es algo muy importante tener en cuenta, que el paciente debe tener por lo menos 50 años, debe tener un dolor bilateral de hombros y debe tener una elevación de los reactantes de fase aguda, bien sea la proteína C reactiva o la velocidad de eritrosedimentación. Una vez que el paciente tiene estos criterios de entrada,
se calculan los otros criterios. Entonces, si el paciente tiene una duración, una rigidez matutina de duración mayor de 45 minutos, esto da 2 puntos. Si hay dolor o limitación del rango de movimiento en caderas, esto da 1 punto adicional. Si el paciente no tiene factor reumatoide ni anticitrulina, se le da 2 puntos adicionales, y esto es algo importante puesto que la polimialgia reumática también puede parecerse a la artritis reumatoide, especialmente de inicio tardío. Y cuando hay ausencia de otro compromiso articular, eso también da 1 punto. Si tenemos a disposición un ecógrafo, podemos evaluar los otros criterios. Entonces, si tenemos un hombro con bursitis subdeltoidea o una tenosinovitis del bíceps o una sinovitis glenohumeral, esto nos da 1 punto más. Y si vemos que el compromiso de los hombros es bilateral con bursitis subdeltoidea, tenosinovitis bicipital o sinovitis glenohumeral, nos da 1 punto adicional. El punto de corte, cuando lo calculamos sin ecógrafo, es 4 o más, y si lo calculamos con ecógrafo sería 5 o más para clasificar el paciente como polimialgia reumática, por supuesto, excluyendo otras enfermedades que puedan provocar un cuadro clínico similar. Recordemos que cualquiera de las dos maneras se puede realizar, es decir, con o sin ecógrafo. Eso depende de la disponibilidad que tengamos en nuestros consultorios. ¿Cuáles son los síntomas de la polimialgia reumática? Pues bien, se desprenden de los criterios de clasificación. Hay un inicio abrupto del cuadro que generalmente dura más de 2 semanas, caracterizado principalmente por un dolor bilateral en hombros o en cintura escapular, asociado también a un dolor bilateral en caderas o en cintura pélvica, con una rigidez significativa de al menos más de 30 minutos, aunque para el criterio de clasificación debe ser 45 más, y una irradiación hacia las extremidades comprometidas. Adicionalmente pueden haber síntomas sistémicos, por ejemplo, en el 40-50% de casos, caracterizados como fatiga, decaimiento, anorexia, pérdida de peso o fiebre de bajo grado. A nivel de los signos al examen físico, vamos a encontrar una reducción del rango de movilidad articular, que puede ser activa o pasiva, especialmente en los hombros. Los hombros son la articulación más comprometida. Y esta rigidez y dolor en el movimiento articular se puede dar principalmente cuando hay una elevación de los hombros o cuando hay una flexión de las caderas. Adicionalmente, se puede encontrar artritis no erosiva periférica en muñecas, metacarpofalaicas y rodillas entre un 25 y un 50% de las veces. Sin embargo, siempre que veamos esta artritis, pensemos también en la posibilidad de que puede tratarse de una artritis reumatoide. También se puede encontrar síndrome del túnel del carpo o el síndrome conocido como sinovitis simétrica seronegativa remitente con edema efobia, que aquí está su acrónimo, RS3PE. En resumen, los síntomas de la polimialgia principalmente se caracterizan por compromiso de los hombros. Recordemos que en los criterios de clasificación el 100% de los pacientes deben tener compromiso en hombros, deben tener más de 50 años y el cuadro se caracteriza por un cuadro de inicio abrupto que se asocia también a rigidez del cuello. Y esto es un signo característico de la polimialgia reumática que también se puede encontrar en pacientes con arteritis de células gigantes. Hay una elevación de los reactantes de fase aguda. Hay una artritis periférica que también se puede encontrar, ¿sí?, con menor frecuencia en arteritis de células gigantes. Hay un síndrome constitucional, fiebre, pérdida de peso, sudoración, depresión, que esto se puede dar también en polimialgia reumática, así como en vasculitis. Pero ojo con estos signos. Estos son signos que nos hacen pensar especialmente en vasculitis, en arteritis de células gigantes. Por ejemplo, si lo que predomina es dolor de cabeza, si hay dolor en el cuero cabelludo al tacto, si hay inflamación arterial, cuando se puede ver la arteria turgente, inflamada, cuando hay soplos, cuando hay claudicación de la mandíbula o de la lengua, con dolor y claudicación, estos son signos que nos deben hacer pensar en arteritis de células gigantes, especialmente aquella que compromete los vasos intracraneales. Cuando hay síntomas visuales, cuando hay disfagia dolorosa, cuando hay claudicación de extremidades, pues tendremos que pensar en arteritis de células gigantes, compromiso extracraneal, o cuando hay soplos aórticos. Pensar en vasculitis de grandes vasos, compromiso extracraneal.
En la evaluación de los pacientes con polimialgia reumática, debemos pensar en debemos tener una evaluación amplia. Entonces, realizar un hemograma, hacer unas pruebas de enfermedad tiroidea, descartar con factor reumatoide anticitulina la posibilidad de una artritis reumatoide, descartar, si el cuadro clínico lo sugiere, la posibilidad de otras enfermedades del tejido conectivo, incluyendo lupus, incluyendo vasculitis. Tener en cuenta que en algunos pacientes hay relación con malignidad, por lo cual es importante pensar en esta posibilidad y realizar el tamizaje de acuerdo a la edad y género del paciente. No quiere decir que haya que hacer de rutina todas estas pruebas, sino que tenemos que pensarlas dentro del cuadro clínico, de acuerdo a la individualización y la evaluación del paciente. Tenemos que pensar en la posibilidad de hacer algunas imágenes diagnósticas si sospechamos arteritis de células gigantes, pues valdría de pronto la posibilidad de hacer una ecografía para evaluación de vasos craneales, o si es a nivel corporal, pues pensar en la posibilidad de una resonancia o algún otro tipo de imagen. Tener en cuenta también que, dado que el tratamiento va a ser guiado principalmente por corticosteroides, pensar en la posibilidad de los problemas que pueden generar estos corticoides. Por ejemplo, tener en cuenta si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene osteoporosis, si el paciente tiene tuberculosis latente. Entonces, hacer un abordaje más amplio, no quedarnos solamente con el diagnóstico de la enfermedad, que se hace relativamente sencilla con la evaluación clínica y los reactantes de fase aguda, sino ir un poco más allá para evaluar la salud global del paciente, la posibilidad de comorbilidades, descartar la posibilidad de malignidad y tener en cuenta el impacto que pueden generar el tratamiento, dado que especialmente es con glucocorticoides. Entonces, descartar enfermedades que se puedan empeorar con el tratamiento con la corticoterapia, por ejemplo, diabetes, osteoporosis o incluso la posibilidad de tuberculosis latente, que en nuestros países es un problema importante. A nivel de imágenes, tener en cuenta para el diagnóstico de la polimialgia reumática la posibilidad de hacer una ecografía de hombros, donde lo que vamos a buscar es una tenosinovitis del bíceps, que puede ser unilateral o bilateral, teniendo más valor si es bilateral, o también un aumento en la vascularización de la bursa subacromial. Eso es importante realizarlo. Generalmente cuando se hace señal de Doppler poder se encuentra inflamación en estos tejidos y pues es un recurso que nos puede ayudar en el diagnóstico y la clasificación del paciente. Otras medidas diagnósticas que no se encuentran disponibles en todos nuestros hospitales, pero que vale la pena tener en cuenta, es el uso de la tomografía por emisión de positrones, en la cual podemos ver inflamación extensa, por ejemplo, de los hombros, del proceso interespinoso cervical y lumbar, ¿sí? De la aorta torácica y de las principales divisiones como la arteria femoropoplitea. Entonces, allí es importante ver que se puede ver inflamación sistémica mediante este examen. ¿Cuáles son las recomendaciones de EULAR para el uso de imágenes en vasculitis de grandes vasos en la práctica clínica? Aquí traigo las que son más relevantes para este tema de polimialgia reumática, y es tener principalmente en cuenta que la ecografía de las arterias temporales o arterias axilares se recomienda como la primera imagen diagnóstica en pacientes con sospecha de un compromiso predominantemente craneal de arteritis de células gigantes. El signo del halo no compresible es el hallazgo ultrasonográfico más sugestivo de la arteritis de células gigantes. La resonancia magnética de alta resolución de las arterias craneales para investigar inflamación mural puede ser una alternativa para el diagnóstico de la arteritis de células gigantes si la ecografía no es disponible o no es concluyente. Otras modalidades como la tomografía por el TAC y la tomografía por emisión de positrones no son recomendadas para la evaluación de las arterias intracraneales. El ultrasonido, la tomografía de emisión de positrones o la resonancia magnética o el TAC pueden ser utilizados para la detección de inflamación mural o cambios en la luz de las arterias extracraneales para soportar el diagnóstico de arteritis de células gigantes de grandes vasos. El ultrasonido es de un valor limitado para la evaluación de la aortitis. Entonces, son como las recomendaciones más importantes que debemos tener en cuenta. En resumen, para el compromiso intracraneal, la primera modalidad es la ecografía, evaluar si tiene el paciente el signo de halo no compresible, y por fuera del cráneo, tener en cuenta otras posibilidades como
la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética o el angiotaque. ¿Cuál es la aproximación terapéutica? Una vez que evaluamos comorbilidades, otros medicamentos, factores de riesgo, evaluamos el estado global de salud del paciente, empezamos con un tratamiento que generalmente es con glucocorticoides, prednisolona en una dosis entre 12.5 a 25 miligramos. Si el paciente tiene factores de riesgo, podríamos considerar desde el inicio metotrexate. Ahorita vamos a hablar un poco más de cuándo empezar metotrexate desde el comienzo. Hacemos una evaluación a las 2 a las 4 semanas. Uno lo que espera es que si el paciente tiene una polimialgia reumática, la mejoría con los corticoides sea rápida, sea abrupta, sea completamente satisfactoria. Si el paciente logra una mejoría, esto prácticamente que le confirma a uno verdaderamente el diagnóstico en el que se encuentra y uno podría pensar en una reducción gradual de corticoides, una reducción lenta y gradual de estos corticoides. Si el paciente inicialmente no mejora, pues uno lo primero que tiene que estar seguro es de verdaderamente si ese es el diagnóstico, dado que la polimialgia reumática es una enfermedad muy sensible al manejo con corticoides. Entonces, si no mejora, antes de subirle la dosis, uno lo que tiene que estar es evaluando la posibilidad de que de pronto no sea esta enfermedad, sino otra cosa. Si seguimos pendientes, si seguimos seguros de que es una polimialgia reumática desde el punto de vista clínico, pues lo que hacemos es incrementar un poquito los corticoides. Y en el caso de una recaída, pues subimos a los niveles que tenía de corticoides antes de la recaída. Este manejo es relativamente sencillo y tener en cuenta que el metotrexate pues, es una alternativa o una ayuda para el corticoide en algunas situaciones especiales. Entonces aquí algunas recomendaciones respecto a las dosis y cómo reducir. Empezar con 12.5 a 25 miligramos y disminuir a 10 miligramos al día después de 4 a 8 semanas y luego reducir al menos 1 miligramo más cada 4 semanas hasta la descontinuación. También hay alternativas para el uso de metilprednisolona intramuscular. Se utiliza con menos frecuencia, pero es una alternativa en algunos pacientes. Se calcula una dosis inicial de 120 miligramos cada 3 semanas y se va disminuyendo gradualmente, con las mismas precauciones y el monitoreo que ameritan los corticoides orales. En el caso del metotrexate, tener en cuenta que es la principal alternativa terapéutica. Lo podemos utilizar en una dosis de 7.5 a 10 miligramos a la semana y disminuir gradualmente después de la discontinuación de los glucocorticoides. Existen otras alternativas, por ejemplo el tocilizumab. Sin embargo, pues esto es una terapia mucho más costosa que habitualmente pues no se utiliza solamente para polimialgia reumática. Se sabe que puede ser útil en arteritis de células gigantes, tiene indicación, pero pues por el costo y por el acceso puede ser difícil de utilizar cuando el paciente solamente tiene polimialgia reumática. Otras alternativas al metotrexate puede ser la satioprina o el eflunomide, el cual puede ser una alternativa en pacientes que no toleran o que no responden al metotrexate. ¿En qué pacientes se debe utilizar tempranamente metotrexate? Pues en aquellos en los cuales vamos a encontrar riesgo con el uso de glucocorticoides, por ejemplo, por diabetes, por glaucoma, por osteoporosis, o en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de recaída al suspender los glucocorticoides, por ejemplo, aquellos que tengan valores de reactante de fase aguda muy altos o que tengan artritis periférica. O también en casos difíciles como aquellos con respuesta insuficiente a glucocorticoides que presentan recaídas recurrentes, aquellos que tienen dificultad para retirar por completo los glucocorticoides o aquellos que en general no toleran los glucocorticoides. Las recomendaciones de EULAR para el manejo de la polimialgia reumática del 2015 nos indican que la primera línea de tratamiento son los glucocorticoides por encima de los AINES y de cualquier otro tratamiento. La terapia debe ser individualizada. La dosis mínima, como lo recomendábamos, es de 12.5 a 25, con el objetivo de reducir gradualmente la terapia. Siempre pensar en la posibilidad de reducir la terapia. Recuerden que una recomendación para todas las enfermedades reumáticas es utilizar los corticoides por el menor tiempo posible, a la menor dosis posible. Y tener en cuenta la posibilidad de alternativas como metilprednisolona intramuscular y cuándo utilizar metotrexate. El uso de anti-TNF se encuentra desaconsejado y se recomienda que el paciente también haga ejercicio aeróbico y
evitar el riesgo de caída, especialmente por el impacto que puede tener la corticoterapia a nivel muscular, a nivel óseo, como inductor de osteoporosis y como aumento del riesgo de caída. Entonces, se recomienda promover actividad física y disminución del riesgo de caída. Respecto a Latinoamérica, tenemos algunos estudios interesantes. Por ejemplo, este estudio realizado en Argentina nos demuestra una incidencia de la polimialgia reumática en 78.8 casos y de arteritis de células gigantes de 8.6 por 100.000 personas año. Este fue un estudio muy interesante que fue publicado en el ACR del 2016, realizado sobre una base de más de 80.000 pacientes. Tiene una prevalencia de la polimialgia reumática de 1.2% y de arteritis de células gigantes de 0.12%. Siempre es un poquito más frecuente en mujeres, aunque al final las curvas parecen igualarse en mujeres y hombres, en el caso de la polimialgia reumática y en la arteritis de células gigantes. Y aquí están las características más importantes. Lo principal siempre es el dolor bilateral de los hombros, los síntomas de polimialgia reumática, y algunas características que se asocian más con arteritis de células gigantes son la claudicación de mandíbula, el dolor de cabeza y la alteración visual. Entonces, este es un estudio muy interesante de población en Argentina. En Colombia tenemos este estudio que nos sirvió para calcular una prevalencia de polimialgia reumática de 2 por 1000. Es una prevalencia que está discriminada por grupo etario. En este estudio, el doctor Daniel Fernández, que es el jefe de la unidad de investigación de PANLAR, encontró estos datos en registros de la población colombiana, en registros de historias clínicas de nuestra base de datos de CISPRO. Y de esta manera se calcula una prevalencia que es un tanto más baja que la encontrada en Argentina, pero que nos habla de la frecuencia que puede tener esta enfermedad en nuestros países. Posteriormente realizamos un estudio de una serie de casos de Colombia y un análisis de Latinoamérica. Este es un estudio que publicamos recientemente en el Journal of International Autoimmunity. Se hizo en 4 centros, 2 en Bogotá, 2 en Colombia. Se incluyeron 2 en Bogotá, 2 en Cali. Se incluyeron 256 pacientes, los cuales se dividieron. 145 tenían cumplimiento completo de los criterios de clasificación ACR EULAR 2012 y 111 se han realizado solamente por diagnóstico clínico por el reumatólogo tratante. En esto pues se distribuyen los grupos para hacer una comparación entre ellos. No se encuentran diferencias sustanciales, excepto en el tiempo de seguimiento, excepto en la prevalencia del dolor inflamatorio, que pues en estos pacientes, en la columna que cumplían los criterios de clasificación, pues como criterio de entrada el 100% debían cumplirlos, mientras que en la otra que se ha realizado solamente por criterio clínico se encontraba en el 82%. Asimismo, el dolor de cadera en el 95% en aquellos pacientes con criterios de clasificación, comparado con el 67% que solamente cumplían con el criterio diagnóstico. La rigidez matutina también era más importante o más frecuente en los pacientes que cumplían criterios de clasificación. Y la elevación de los reactantes de fase aguda, tanto velocidad de sedimentación como PCR. Entonces, en resumen, los pacientes que cumplen criterios de clasificación ACR EULAR 2012 tienen más dolor inflamatorio, mayor rigidez y mayor elevación de reactantes de fase aguda, mientras que las otras características fueron similares. Respecto a aquellos pacientes que hacían síntomas sugestivos de arteritis de células gigantes, no hubo diferencia entre los grupos. Otro hallazgo interesante, diferencial entre los pacientes que cumplían criterios de clasificación o no, fue el porcentaje de uso de metotrexate, que concuerda con la mayor inflamación encontrada en los pacientes que cumplían criterios de clasificación. Entonces, estos pacientes tendían a utilizar más metotrexate comparado con el grupo de pacientes que tenían solamente el diagnóstico de polimialgia por criterios clínicos. Cuando comparamos nuestros datos en Colombia con la población de Latinoamérica, encontramos que en Colombia tiende a haber una
un menor porcentaje de rigidez matutina respecto a lo reportado en otros países del continente y asimismo una menor elevación de los reactantes de fase aguda y una menor asociación con arteritis de células gigantes. Aquí viene a darse un caso que refleja, puede ser el reflejo de la diferencia en la ancestría que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Por ejemplo, puede haber una mayor relación con arteritis de células gigantes respecto al estudio encontrado en Argentina, que puede tener una mayor ancestría del norte de Europa, mientras en Colombia, que hay una menor ancestría del norte de Europa y hay un menor desarrollo, una menor relación con arteritis de células gigantes. Es decir, aquí en Colombia se encuentra mucha polimialgia reumática, pero se encuentra menos arteritis de células gigantes. También se asocia una menor rigidez matutina y una menor elevación eh, de reactantes de fase aguda. Entonces, en resumen, la polimialgia reumática es una patología inflamatoria frecuente en mayores de 50 años. Puede relacionarse con otras enfermedades como la artritis de células gigantes y malignidad. El cuadro clínico puede ser parecido al de la artritis reumatoide de inicio tardío. El comportamiento clínico de la polimialgia reumática es similar en toda Latinoamérica, aunque en Colombia existe una menor relación con artritis de células gigantes. Los glucocorticoides son la terapia más utilizada en el tratamiento y el metotrexato es la principal alternativa terapéutica. Entonces, esto para tenerlo muy presente y les agradezco muchísimo por la invitación al evento y quedo atento para cualquier pregunta. Un saludo para todos. Muchas gracias.